Vamos a dar inicio a la última sesión del año, por eso cierre 2018. Como siempre, la idea es que las consultas sean a través del chat. Ustedes van a estar escuchando mi voz y lo que vamos a hacer es ir corriendo una serie de filminas que tenemos preparadas para esta última charla del año. La idea fue hacer un poco un repaso. Siempre nos gusta cerrar el año viendo un poco el tema de ganancias y repasando algunos aspectos de ganancias y hacer algunos repasos de las novedades que tuvimos durante el año más importante, como para que, bueno, cada uno, si hay alguna duda, la vayamos viendo, la aprovechemos, o si hay algo que quedó en el tintero. La verdad es que tuvimos un año bastante movido, sobre todo en lo que es cargas sociales, así que también está bueno como para aprovechar eso. Así que la idea es hacer un poco un repaso, quizás no ir en profundidad de ninguna norma puntual, pero sí llevarnos ese repaso como para que en caso de alguna duda cada uno ya pueda también saber para dónde ir. Arrancamos un poquito entonces con ganancias. ¿Por qué arrancamos con ganancias? Porque ya estamos entrando en la última etapa de liquidación de ganancias. Estamos justo en el periodo bisagra entre el cierre de 2018 y la apertura del 2019. Sabemos que las empresas que pagan dentro del mes van a liquidar hasta diciembre, inclusive con las tablas del 2018, perdón. El aguinaldo de por sí, por su fecha de pago, lo estuvimos viendo en la charla pasada, siempre va a entrar en el ejercicio 2018. Y finalmente, las empresas que tengan fecha de pago entre el primero y el cuarto día hábil del mes siguiente, ya es así, han liquidado noviembre con tabla 12 como su último mes, y bueno, que restará solamente incorporar el aguinaldo. Ahora vamos a verlo con las particularidades con las que había quedado el aguinaldo. Con respecto a esta etapa bisagra de cierre-apertura, tener presente, bueno, que para lo que respecta a los formularios IRADIG, este año, al igual que el año pasado, rige la modificación de plazos. Esa modificación de plazos no había sido excepcional del año pasado, sino que está por normativa. Antes era el 31 de enero, este año, antes el año pasado había sido 31 de enero, este año es 31 de marzo 2019. En la filmina dice 2018, pero es 2019. Este es el plazo que tienen los trabajadores para presentar sus formularios, plazo que es importante porque los formularios son las declaraciones juradas de los empleados al respecto nuestro de lo que va a ser la información que vamos a utilizar para estar practicando la retención. Así que es importante recordarle a los empleados que tienen hasta esa fecha límite para hacer la carga. ¿Se oye bien? Por favor, si me confirman, así seguimos avanzando. Les recuerdo que Muchas gracias. Les recuerdo que el CIRADIG el 31 de marzo efectivamente cierra la pantalla y no se puede hacer carga del 2018, así que por eso lo fundamental del vencimiento. Lo que también se corre es el tiempo que tenemos nosotros para hacer la liquidación anual, lo cual es lógico, porque si hasta el 31 de marzo podemos estar recibiendo formularios, se amplía hasta los meses de abril, con posibilidades de hacer la retención y devolución de los saldos pendientes hasta el último día de mayo. Recordemos que podíamos venir trabajando con un formulario. Este formulario cambia por una presentación y vamos a tener que hacer efectivamente entonces un ajuste de impuesto a las ganancias. ¿Qué va a pasar con nuestra puerta 2019? Esa puerta se va a modificar. Recordemos que también por ley, no fue excepcional del año pasado, se van a ajustar las deducciones personales y el artículo 90 por el famoso coeficiente de RIPTE. El RIPTE es un índice
tenemos un poco más de detalle en la pantalla que sigue. El RIPTE es un índice de las remuneraciones de los trabajadores. Por norma se decidió tomar el de octubre, pensemos que siempre hay un desfasaje para tener esa información, y de hecho a la fecha no está publicado el RIPTE de octubre. La realidad es que lo que se estima, lógicamente, como esto sale de las paritarias y de los acuerdos que han habido, y como va a tomar de referencia el mes de octubre, lo que se estima lógicamente va a ser un ajuste de tablas que, si bien es automático y en ese sentido para quienes venimos liquidando ganancias ya es mucho, es un gran avance. Este año va a estar bastante por debajo de lo que ha sido la inflación real y lo que terminan siendo los acuerdos paritarios. Todos los que liquidamos nos estamos volviendo locos con las reaperturas que han habido de los acuerdos paritarios, y las reaperturas están llevando los acuerdos al orden del 40%, cuando en realidad el coeficiente comparativo en octubre va a terminar siendo alrededor del 28-29%. Más allá de los números y de la implicancia que eso va a significar, lógicamente, si bien va a aumentar la remuneración mínima que está alcanzada por el impuesto a las ganancias, también va a significar que va a haber más gente alcanzada, salvo que este mecanismo se ajuste en particular, dadas las circunstancias. Pero bueno, a priori estamos a la espera todavía de la publicación del RIPTE de octubre, como para poder entonces tener el nuevo coeficiente 2019. De todos modos, insisto, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ahora estamos en época de cargas sociales y en época de cierre de aguinaldos, así que todavía van con tabla 2018. Tenemos todavía un poquito de tiempo para lo que es la tabla 2019. Y tenemos en el cuadro efectivamente dónde va a pegar el efecto del RIPTE, claramente en las deducciones personales. Pega también en algunas deducciones generales que están atadas a ese RIPTE. Recordemos, por ejemplo, el servicio doméstico, los alquileres, la deducción de viáticos. Todas las deducciones cuyos valores están atados al valor del mínimo no imponible se actualizan a la par que se actualizan las deducciones personales. Del mismo modo, también recordemos que está vigente por ley lo que es la tabla diferencial con un 22% adicional para todo lo que es zona patagónica, La Pampa, Carmen de Patagones y algunos partidos más. Y también lo que es fundamental es la actualización de la tabla del artículo 90. Esas dos grandes variables son las que se actualizan por el RIPTE y que vamos a tener entonces como nueva tabla para el 2019. Volviendo al 2018, siempre recomendamos en realidad esta instancia de cierre como para hacer una revisión de la liquidación, porque no nos olvidemos que si el empleado no tiene otros ingresos, digamos, la retención le tiene que quedar en cero. El empleador es el obligado a retenerle todo, así que la retención debería quedarle en cero. Traemos lo del aguinaldo en resumen, ya lo habíamos visto en la charla pasada anterior, pero porque es una de las instancias que vamos a tener que estar corrigiendo, ya sea ahora al momento de liquidar el aguinaldo o bien si la empresa lo decide en el ajuste anual. El tema de la liquidación del aguinaldo, recuerden que ya desde el momento cero, o sea, ya por ejemplo cuando arranquemos con el 2019, desde el momento de liquidación de diciembre, pagadero en enero o de enero, vamos a estar considerando las proyecciones. Entonces, es importante obviamente en esta instancia de cierre en la que defina la empresa si es el momento de pago del aguinaldo o la liquidación anual o final, en esa instancia es importante eliminar cualquier tipo de proyección que hayamos hecho del aguinaldo e incorporar los aguinaldos efectivamente pagados. Ya sabemos que esto nos puede generar un ajuste en más o en menos, que va a ser justamente el ajuste provocado por el aguinaldo.
lógicamente ese ajuste va a ser mucho menor que si nosotros sencillamente ahora no hubiésemos tenido proyección y estaríamos incorporando el aguinaldo. Y por eso las famosas peleas, ya instancia superada por este mecanismo de desgravar el aguinaldo. Con respecto al cierre, algunos tips importantes a considerar o que nos parecieron importantes a considerar. Lógicamente dependerá de cómo están trabajando ustedes con la liquidación, si lo están haciendo con la caja cerrada, lo están haciendo a través de un Excel, lo que fuera. Es fundamental en este momento el control de los saberes remunerativos, los saberes no remunerativos, paréntesis, lo vamos a hablar ahora, pero el bono del decreto 1043 está alcanzado por el impuesto a las ganancias y la primer cuota la estamos pagando en el ejercicio 2018, por ende va a ir dentro del cálculo del impuesto, no sale con ningún tipo de exhibición en ganancias, así que es una remuneración a considerar. Y también, obviamente, el control de los formularios 572. Todo esto dependerá de cómo estamos trabajándolo nosotros, ya sea a través del sistema con caja negra, a través del sistema con los conceptos puentes armados, o bien lo estemos haciendo a través de un Excel. Es importante hacer un control. Cuanto más artesanal o casero sea nuestro trabajo de liquidación de ganancias, la recomendación es más puntual y específico los controles. Cuanto más sistémico, tomaremos una muestra como para quedarnos tranquilos que esté todo liquidado bien, porque justamente esta es la instancia para así hacerlo. Y lógicamente verificar entonces la incorporación del SAC liquidado y la eliminación de la proyección del SAC. Este formulario se lo vamos a estar entregando a los empleados. Es un formulario, es obligatorio a quienes hayan tenido retenciones, independientemente de que tengan que luego hacer su presentación de ganancias y bienes personales, que recordamos que quedó modificada la obligación a partir de remuneraciones brutas de 1 millón, no sé si lo volverán a modificar este año o no, en principio ese es el valor que se maneja. O bien también nos puede pasar que algún empleado sin haber tenido retenciones nos solicite el formulario, en cuyo caso también debe ser entregado. Y recordamos que en esta instancia no aplica el límite del 35% sobre la remuneración bruta. Ese es un control que aplica en realidad únicamente en las posiciones mensuales. Cuando se hace la liquidación anual hay que retener la totalidad del saldo del impuesto a las ganancias. Esto es por una cuestión de practicidad, a los efectos de que el empleado no tenga que inscribirse en el impuesto para ingresar si hubiera algún saldo de impuesto. Claramente esta no aplicación del límite puede ser detenida por el empleado sencillamente presentando una nota. A veces los empleados tienen otros ingresos y prefieren entonces resolver, digamos, en su declaración jurada los saldos de impuesto. Sí tengamos presente que lo del año pasado, que nos permitió ingresar saldos de impuesto para el caso de pluriempleo, sin tener que inscribir al trabajador a través de una opción simplificada, eso sí fue una norma de transición en virtud de la generalización del 572. Este año a priori la norma no está y por eso lo fundamental de los controles de la liquidación para que el formulario quede correctamente expuesto. Siempre también la recomendación es alguna nota, alguna identificación, algo para que el empleado haga un pantallazo general del formulario y siquiera pueda percibir si hay algo que se le haya escapado o no. Los formularios, la verdad es que yo recomiendo entregarlos una vez que se han hecho los ajustes, por una cuestión lógica de que ya esté todo incorporado y no tener que estar entregando un formulario ahora y uno después. Siempre nos puede aparecer algún empleado que empieza a pedir ahora porque el contador empieza a recabar información. Pero la verdad es que la recomendación es entregarlos por única vez, porque también después se presta confusión si entregamos uno, entregamos otro. Lo ideal es por única vez,
superada el plazo de vencimiento para presentar el CIRADIC, de manera que uno tenga una suerte de control sobre los formularios presentados. Y lo que también recordamos que es fundamental, y por eso la observación sobre los controles, es que cada vez más la proforma de ganancias levanta la información, tanto del 572 como de las remuneraciones que va presentando el empleador a través del formulario 931. Siempre tengan presente que las levanta por el criterio de lo devengado y el criterio de ganancias es el criterio de lo percibido, así que el sistema, por suerte el año pasado fue muchísimo más amigable en cuanto a modificaciones manuales. Siempre el sistema tiene que habilitar la opción de modificaciones manuales justamente para esas correcciones. Pero si más allá del criterio de devengado percibido hay otras correcciones, y eso puede generarle saldos al empleado retenidos de más o retenidos de menos. Y recordemos también que la empresa está actuando como un agente de retención, no tiene plazo de corrección de las retenciones abierto durante todo el año, sino que hasta mayo, inclusive, la norma le permite estar corrigiendo esos saldos. Hasta acá lo que sería, digamos, el cierre 2018 y los controles que tenemos que hacer de ese cierre 2018. No sé si alguno tiene alguna duda puntual o específica con lo que es el 2018. Vamos a aprovechar para meter las dos grandes novedades que tuvimos en lo que fue el transcurso del 2018. Si tienen alguna duda, van pasándola por chat. Las dos grandes medidas que tuvimos fue... Me preguntan no me queda claro cuando decís que debo eliminar el SAC proyectado. Claro, porque vos recordá que estamos haciendo la proyección todos los meses de la 12ª parte que liquidamos de las remuneraciones, pero eso no es remuneración real. Eso es sencillamente el SAC que uno va proyectando mes a mes por la obligación que dispone la resolución 4003 de hacerlo de este mecanismo. O sea, nosotros la remuneración de enero, la de febrero, la de marzo, todas nos van generando para ganancias un puchito de aguinaldo. Hay que ver cómo lo venimos liquidando nosotros en nuestros papeles de trabajo, si lo hacen a través del sistema, verificar el funcionamiento del sistema, pero en este momento lo que ya tiene que quedar en la liquidación del SAC o en la anual, insisto, porque tengo esas dos instancias, son las que voy a tener que corroborar. Con respecto a la configuración, ahí sí no te puedo ayudar porque depende de cada uno cómo haya terminado configurando su propio sistema, pero sí es importante revisarlo y hacer una muestra para quedarte tranquila de que hayas eliminado la 12ª y hayas incorporado el SAC. Dos novedades importantes tuvimos entonces durante el 2018. Recuerdan que la reforma introduce esta modificación en el objeto del impuesto. La resolución 4003 había sido absolutamente receptiva de todo lo que había sido jurisprudencia en cuanto a los fallos Cuevas, Lorenzo, Negri. Receptiva en el sentido de entender que todo lo que es indemnizatorio, inclusive indemnizaciones por maternidad, por despido gremial, e inclusive gratificaciones por cese, se encontraban fuera del impuesto, fuera del objeto del impuesto a las ganancias, porque justamente no cumplían con la norma de permanencia. Se trataba de indemnizaciones agravadas en algunos casos, lógicamente, por circunstancias especiales, el despido gremial también, y por ende las sacaba del objeto. Entonces, durante muchos años esto fue una lucha con AFIP, que no lo terminaba de aceptar, y finalmente en el 2017 la 4003 recepta todo y queda en la normativa, lo cual nos daba a nosotros la tranquilidad de ya saber que eso había sido incorporado. El problema es que se escapa una beta, evidentemente, y la reforma lo que hace entonces es intentar de limitar un poco, en algunos casos puntuales, esta famosa beta.
La limitación es puntual, es específica, es para el caso de los directivos o ejecutivos, así lo planteaba la reforma, y lo que habla es que en ese caso, cuando se esté pagando por encima del mínimo legal, recordemos que estamos dentro de los casos de una indemnización, pusimos sujeto despedido, pero también podría ser un acuerdo de partes. Lo que hace la normativa es decirme, bueno, si se trata de un directivo o ejecutivo, ahí va a haber que analizar si le estoy pagando en exceso del mínimo legal o no. En esos casos puntuales, cuando yo estoy pagando en exceso del mínimo legal, entiendo desde mi punto de vista que cuando habla del mínimo legal se refiere e incluye el fallo Bisotti referido a topes de indemnizaciones, de corresponder su aplicación, y entonces la norma dice, bueno, cuando se paga en exceso de ese mínimo legal, entonces la indemnización y todo lo que se pague por encima de ese valor va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, específicamente en ese carril. Entonces, lo que nos venía faltando era efectivamente la definición de directivo o ejecutivo, que llegó 9 meses más tarde de la mano del decreto 976. Obviamente que en estos 9 meses transcurrieron muchas cosas y entre ellas muchas liquidaciones finales de este tipo. Algunos han retenido, algunos no han retenido. La norma entró en vigencia desde su publicación en el mes de septiembre, es decir que para lo anterior, en realidad, quienes se habían agarrado, digamos, de la hipótesis de que no estaba reglamentado porque no tenía definición de directivo y ejecutivo, podrían llegar a tener un argumento válido de defensa, digamos, de esa no retención. Obviamente hoy en día el empleador que ya no haya retenido no va a poder retener, pero sí quedará en cabeza del sujeto que recibió esa indemnización ver qué es lo que quiere hacer, si considera que corresponde o no corresponde. Eso ya será particular de cada caso. Lo importante a nosotros desde el punto de vista de liquidación es que nos queda definido claramente, entre comillas, claramente, ahora lo vamos a ver, qué se entiende por directivo o ejecutivo. La realidad es que tenemos dos pautas y el decreto habla de que tiene que ser concurrente. Esto significa que las dos pautas se tienen que cumplir a la vez. La segunda es la mejor pauta, porque es objetiva, es una variable dura y es clara de entender, no se presta a ambivalencias, y es la que habla de que la remuneración bruta mensual tiene que ser mayor a 15 veces el salario mínimo vital y móvil del momento en que se produce la desvinculación. Es decir, nos da una variable efectivamente dura y ya nos da la pauta de que cualquiera que esté por debajo de ese sueldo no va a ser considerado ejecutivo y directivo, amén de que se cumpla la pauta del punto A. El punto A es la pata subjetiva, si se quiere, del decreto, es la que quizás nos genere más desintonía, porque si bien habla de cargos puntuales en directorios, en asambleas y demás, también habla de posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de las políticas y directivas de la administración. Y es lógico que un gerente de una empresa esté ejecutando esas decisiones. Justamente son las decisiones estratégicas las que se caracterizan por llevar adelante la línea gerencial. Así que el problema es que al haberlo hecho asimilables o posiciones gerenciales y haber abierto ahí un poco el bagaje a lo que puede hacer la estructura interna de la empresa, la norma pierde un poquitito de claridad. Así que dos puntos débiles de la norma: esta pata en cuanto a la definición del gerente. Lógicamente, si cobra menos de 160, no importa que sea el director ejecutivo, porque no va a cumplir con la pauta B. Y lógicamente que también, si le estamos pagando una liquidación topeada, por ejemplo, tampoco vamos a tener inconveniente alguno. Pero también, como un gris de la norma, es qué es lo que está entendiendo por tope.
Así que bueno, tenemos algunos puntos flacos, pero por lo menos ya tenemos una norma encaminada que nos deja un poco más de claridad de dónde estamos parados. Y también este año tuvimos una modificación muy, muy importante, que fue la modificación a partir del 3 de septiembre de, en realidad, la procedencia para que los hijos sean deducidos por ambas cargas de familia. Recordemos que la ley de impuesto a las ganancias hablaba de que ante igualdad de grado de parentesco ambas partes podían deducir la carga de familia y el ejemplo típico fue siempre los hijos. Bueno, la norma ahora lo limitó, cada vez que hay menos cargas de familia, ya directamente estamos al borde de la eliminación. Lo limitó a que solo uno de los progenitores pueda ser el que lo deduzca. Esto piénsenlo en el juego armonioso de lo que ya había hablado antes, había definido antes la resolución como la posibilidad de progenitores en parejas ensambladas y demás. En definitiva, la instancia es que en todos los que tienen la posibilidad de deducción del hijo, va a ser, en la suma de ellos van a estar deduciendo el 100%. Lo puede hacer uno o lo pueden hacer los dos progenitores al 50%. Cada pareja determinará lo que le resulta mejor. Obviamente que si uno solo de ellos paga ganancias, la lógica indicaría que esa persona es la que va a poner el 100% de deducción. En ese caso, el sistema no hace ningún tipo de orden de prioridad, con lo cual deja que la selección sea de cada pareja, digamos, por así decirlo. Y en realidad no es novedad, pero lo vuelve a traer a la mesa de, digamos, lo vuelve a traer a la mesa, el tema de que si se cobran asignaciones familiares por esa persona, en realidad no se puede deducir en ganancias. Así que acá salieron muchas personas a activar el mecanismo de rechazo, digamos, de cobro de asignaciones familiares. No es la palabra rechazo, pero no me sale otra, para poder deducirlo en el impuesto a las ganancias. Habrá que, lógicamente, hacer los cálculos de qué es lo que me conviene, porque si no estoy a la alícuota del 35, estoy a una alícuota baja, quizás me conviene lo que es el cobro de la asignación familiar regular y, bueno, perder la posibilidad de cómputo de la deducción por hijo. Lógicamente, la pantalla de cómputo de deducción se modificó y me hace las consultas las consultas pertinentes como para que luego el empleado no pueda decir que no conocía la normativa de fondo. Recordemos que en todas las instancias de las deducciones el sistema pone varias consultas como para que esto, que es una declaración jurada del empleado y que es responsabilidad del empleado, el empleado luego no pueda decir o argumentar el desconocimiento de la norma. Básicamente porque si yo pongo que me corresponde el 100 y lo estoy tomando con otra persona, el sistema mismo me está dando las pautas. Con respecto a la actualización de esto, el sistema estuvo vigente desde el 3 de septiembre y dice que nos da tiempo hasta el 31 de marzo, en definitiva nos da el tiempo normal de actualización, y la realidad es que no establece una obligación a los trabajadores de hacer esta modificación, ni al empleador de considerar el formulario que tenga. Vieron que en el impreso que uno ve, ahora ve que dice 100% o 50%. La realidad es que no puso una fecha obligatoria de modificación o la obligación del empleador de solicitar la actualización. Así que lo que se entiende ante esta cuestión tácita es que sí, quedará a responsabilidad del trabajador la presentación de la declaración modificando esta situación. Siempre la recomendación de nuestro lado es brindar la información y el especial cuidado en aquellos que superen el 1.000.000 de pesos, porque van a estar obligados a presentar su declaración jurada, y si bien pueden saltear quizás la instancia esta,
porque quizás ya habían presentado un formulario, no lo van a poder hacer luego al momento de la declaración jurada y puede ser entonces que les falte un saldo pendiente de impuesto a ingresar. Así que la recomendación es el recordatorio de, por favor, la actualización del formulario, pero la verdad es que en la normativa, en ese sentido, también entendemos que hizo un poquito de agua, hubiera estado bueno como una herramienta más fuerte en términos de obligación de presentar el formulario para que empleador y empleados sepan dónde están parados y no se dé ese juego de suspicacia de decir, yo ya los presenté este año, no los vuelvo a presentar. También la recomendación Apertura 2019 siempre es solicitar que por lo menos una vez en el año hagan esa presentación del formulario, como para que el sistema pueda revalidar con los controles que va incorporando año a año cuáles son la validez, digamos, de esas deducciones. Recordemos que para el empleador el 572 CIRADI, que presenta el trabajador, es una declaración jurada, tiene que exteriorizar lo que está en ese formulario, así que eso sí nos da una herramienta de tranquilidad desde el lado del empleador. Bueno, eso con respecto a lo que es cierre de 2018, apertura 2019. Estas dos grandes novedades tuvimos, lo de los directivos y los ejecutivos y lo de los hijos. Bastante contundentes en cuanto a las líneas que veníamos tomando de ganancias. Lógicamente, normas que afectan, obviamente, y que implican y tienen todo su efecto a nivel recaudatorio. ¿Qué otras novedades nos deja este año que pasa y que ya se nos escapa entre las manos? Arrancamos el año, en realidad lo terminamos en el 2017, la resolución, fíjense que es del 2017, con este famoso libro digital de Capital. Sé que genera mucho trastorno, que sigue generando mucho trastorno, así que me parecía interesante volver a traer la normativa. Finalmente la normativa que había salido para implementarlo en enero del 2018, lo cual era una locura, porque la resolución sale en el 2017, en diciembre, y planteaba ya su implementación en los meses de enero, febrero y marzo, era una locura. Bueno, hubo un poco de sentido común y finalmente se termina implementando a partir de junio, básicamente para quienes estuvieran usando microfichas, para nóminas mayores a 20 y 10 trabajadores. En realidad hoy, nóminas mayores a 10 trabajadores están entonces obligadas a hacer la presentación de este libro digital de Capital. Tengan presente que estamos hablando justamente de lo que es el libro sueldos, que es jurisdicción provincial justamente de cada provincia, valga la redundancia. En este caso es el caso de Capital. Provincia de Buenos Aires está o estaría trabajando para hacer un libro digital también, para implementarlo y dejar de lado lo que son las hojas móviles. Lo comento para tener el cuidado, el recaudo cuando se compran las hojas, de por ahí no estoquearse tanto, porque después a veces los mecanismos de recupero no son los ideales. Y también separo este libro del libro digital de AFIP, libro que salió hace mucho tiempo y que AFIP ha implementado, pero muy levemente. En el caso puntual de este libro, entonces hoy está totalmente vigente, ya está en funcionamiento, la página funciona, permite subir los libros, y no es más que, en lugar de la impresión en hojas móviles, justamente todos los meses, la subida del libro de sueldos digital. Recordamos como excepción la posibilidad de que si la empresa, aún teniendo más de 10 trabajadores, es una empresa con certificado PYME, puede hacer el trámite de rúbrica de esas hojas como PYME, para entonces tener hojas móviles como PYME y no tener que ir a la instancia del libro digital de sueldos, que quizás termina siendo un poco más costosa por el costo del certificador, las certificaciones contables que requiere cada 3 meses,
más el trámite en sí mismo. La condición del empleador, decía la norma, se define al momento de entrada de vigencia de la norma. Yo entiendo que esto lo van a ir modificando y lo van a ir corriendo como para que se vaya actualizando, porque lógicamente la intención es acaparar la mayor cantidad posible de empresas en lo que es el libro digital. No sé si tuvieron todos la experiencia, la grata experiencia de estar subiendo los libros digitales. Pero bueno, todo va camino a eso, a digitalizarse y a cada vez más tener esa participación y menos del lado del papel. Por allá, por principio de año, también habíamos tenido un fallo muy importante contra el Hospital Alemán de un médico. Este fallo había tenido mucha relevancia porque era el caso justamente de un monotributista que, bueno, alegaba relación de dependencia con el Hospital Alemán. Tiene muchas circunstancias puntuales, pero el fallo había sido mucho peso en su momento, había salido en los noticieros incluso, hablaba de que el monotributo no era relación de dependencia, obviamente generalizando, pero el fallo es muy interesante, más allá de justamente que no corresponde la generalización y que en muchos casos sabemos que el monotributo está mal usado como figura en un ocultamiento de una figura laboral, pero bueno, este fallo ponía una suerte de límite para que no todo monotributo tenga el margen de ser considerado relación laboral. En este caso había un grupo de médicos que trabajaban, si bien obviamente cumpliendo algunas pautas lógicas de cualquier persona que tiene que ir a trabajar a un lugar, pero no alcanzaban como para hablar de una relación de dependencia. Y eso era lo importante a tener presente respecto de este fallo. Por un lado, no generalizarlo y no entender que ahora la justicia va a fallar en contra de todos los monotributistas, sino recordar, y en este fallo se mencionan también, que hay cuestiones de dependencia jurídica, económica, técnica, que no vienen al caso ahora recordarlos, pero que son los determinantes, digamos, de si es una relación laboral o no. Es ponerle un freno quizás a que no todo monotributo tenga esa alternativa, esa arista final de terminar como relación laboral, pero tampoco es una generalización de que ahora la justicia estaría en la vereda opuesta. Pero me parece importante volverlo a traer a colación por si alguno está con algún análisis presente en carpeta. Bien. Y este año también, allá por el mes de septiembre, en realidad entre agosto y septiembre, sale este decreto 633, callado, solapadamente, y restablece el 2% de la contribución adicional de una gran cantidad de actividades. Son actividades que tenían tratamientos diferenciales a los efectos previsionales, pero que por la evolución propia de las leyes, ustedes van a encontrar en el anexo decretos del 1975, para que se hagan una idea. Creo que incluso hay más viejos, ahora se me viene ese caso. El más redundante, el más por ahí así que tiene muchas actividades, van a encontrar en ese anexo muchas actividades portuarias, de estibadores, van a encontrar el caso de choferes, por ejemplo, que tenían contribuciones adicionales en algún momento, producto de algún decreto o alguna resolución particular, pero que habían quedado sin efecto ya hace muchísimo tiempo. Bueno, este decreto los restablece. Entiende que debido a el tratamiento diferencial que tienen determinadas actividades, es necesario restablecer ese 2% de contribución adicional. Y entra en vigencia para las remuneraciones devengadas en el mes de septiembre. Les pudo haber pasado que presentaron septiembre y todavía no lo podían incorporar
porque la modificación de AFIP fue muy al pucho de la presentación de la declaración jurada. Ya nos tiene acostumbrados AFIP a trabajar muy justos en el tiempo, y si ustedes están con alguna de las actividades del anexo y no lo han incorporado aún, bueno, no pasaron tantos meses, es un buen momento para revisarlo y hacer las rectificativas del caso. Lógicamente que solamente serán las personas con las funciones de esos determinados sindicatos, pero desde el 9/31 del mes de septiembre estas contribuciones han quedado reactivadas. Así que a tenerlo presente. Y sale junto con en este decreto también que el Ministerio de Trabajo no va a homologar más acuerdos de carácter no remunerativo. Esto no sé, es como para recordar que durante un mes el Ministerio dijo que no iba a homologar no remunerativos. Ahora estamos todos discutiendo con el bono, que es de carácter no remunerativo, sin tener ningún argumento, digamos, más allá de una cuestión lógica de costos del carácter no remunerativo. Pero bueno, es para tenerlo presente porque en realidad, dada la circunstancia, me parece que esto no sé hasta qué punto se va a poder terminar manteniendo en su efecto. De hecho, Choferes estaba discutiendo una gratificación bastante contundente para este último tramo, para compensar este último tramo, y también la estaban discutiendo en carácter no remunerativo, así que a título enunciativo, digamos, para tenerlo presente. También recordemos que durante este año tuvimos varias actualizaciones del salario mínimo vital y móvil, y las vamos a seguir teniendo. Fíjense que tenemos las instancias ahí con los distintos valores de lo que son los salarios mínimos vitales y móviles ya publicados. Muy importante tener presente que en diciembre se vuelve a modificar el salario mínimo vital y móvil, esto para quienes tengan embargos puntualmente, o para quienes estén pagando el mínimo vital y móvil. Tenerlo presente ya para el mes y para la liquidación del aguinaldo, que va a estar en 11.300. Y lógicamente también para lo que hablábamos de los despidos de los directivos y los ejecutivos, esto se va corriendo y se va a ir actualizando. Del mismo modo también tenemos los topes previsionales, que recordamos este año ya dejaron de cambiar 2 veces en el año y cambian 4 veces en el año. Ahora en diciembre nos toca un nuevo cambio que lleva el valor del tope a 105.233. De nuevo, importante tenerlo presente al momento de liquidar el aguinaldo para después no tener que andar haciendo ajustes. La mínima también se publica, tope previsional máximo y mínimo, que nos sirve en realidad a los efectos del cálculo de la detracción. Quizás antes la teníamos un poco olvidada porque no era de mucho efecto, pero ahora con las detracciones la mínima también la tenemos que tener presente. De todos modos, en cuanto al momento de presentar las cargas sociales, en declaración en línea los topes se actualizan automáticamente, y con la generalización del sistema están todos los empleadores obligados . Están todos los empleadores obligados a presentar por declaración en línea, así que es una actualización que vamos a ver todos para tener presente. Me preguntan si la mínima aplica también si el personal de maestranza solo trabaja por hora y resulta menor. Fíjense que yo puse los valores mensuales y los valores por hora, así que esos valores por hora también están vigentes. Lógicamente esto es para aquel que no esté dentro de un convenio colectivo, porque los convenios colectivos todos son ampliamente superadores de estos valores. Estos valores serán para quienes no estén dentro del convenio, siempre teniendo presente el por qué no están dentro del convenio, más allá de una cuestión de evitar, digamos,
aumentos forzosos del convenio u otras cuestiones. Pero sí, aplica tanto valor mensual o valor hora. Tenemos las dos instancias del salario mínimo vital y móvil. Nos deja este año un cierre interesante. No sé ustedes cómo estarán con la liquidación con este famoso decreto 1043. Vamos por la segunda, arrancamos siempre por el punto B. El punto B habla de los despidos y puntualmente lo que hace es establecer un mecanismo donde yo tengo que dar conocimiento al Ministerio de Trabajo si voy a llevar a cabo justamente un despido sin causa, y dice que lo tengo que hacer con 10 días de antelación. La verdad es que el mecanismo establece multas, obviamente, las multas de la ley. El problema es que el Ministerio, hasta donde yo llegué, no tenía el mecanismo instaurado, así que esto ya está en pleno funcionamiento hasta marzo del año que viene, pero no hay como recepción por el lado del Ministerio, más allá de dejar una nota asentada de queja de que me fui a presentar para llevar a cabo el despido de una persona. Entonces, la verdad es que deja en un híbrido a las empresas que tienen que llevar a cabo despidos. No nos olvidemos que no está hablando de situaciones de crisis, sino que está hablando de un despido. O sea, quizás yo tengo que despedir a un empleado y aún así tendría que ingresar en este mecanismo para evitarme las multas. Después veremos si, no estando vigente el mecanismo del Ministerio, podré entonces argumentar para que no me apliquen las multas o si se aplicarán las multas efectivamente o no. Pero bueno, en definitiva es una instancia que se abre donde el Ministerio incluso puede convocar al sindicato y al trabajador para evaluar la situación. La verdad es bastante raro el mecanismo porque en general el despido sin causa muchas veces se comunica en el momento en que se despide y se cierra el vínculo en ese momento. Esto lógicamente lo que está llevando es a que haya muchas situaciones de despido, pero que se consienten a través de un mutuo acuerdo, de una gratificación por cese, para no tener el inconveniente del despido sin causa, básicamente. Y sí, recordemos que, lo cual fue muy lógico de la norma, excluye el régimen de la construcción. Vamos a la parte más interesante, o que nos está volviendo un poco locos por las consultas que uno ve a través de los foros y que llegan, que es este famoso bono no remunerativo de 5.000 pesos a pagarse en 2 cuotas iguales de 2.500 pesos, una de ellas con el devengado noviembre pagadero hasta el 4.º día hábil del mes de diciembre, inclusive. Esto en realidad no es más ni menos que respetar la fecha de pago de la ley de contrato de trabajo, que me da los 4 días hábiles del mes siguiente para pagarlo. Como decíamos antes, el bono es de carácter no remunerativo, es decir, no va a estar sujeto a ningún tipo de aporte ni contribución, pero sí está sujeto al impuesto a las ganancias. No hay ningún tipo de limitación en cuanto a su alcance al impuesto a las ganancias, así que en algunos casos el efecto sobre el bono de ganancias es altísimo. La realidad es que el decreto es de una redacción bastante escueta, por así decirlo. Nos da la posibilidad de proporcionarlo en base a la jornada laboral, pero nada dice en cuanto a los ingresos posteriores, por ejemplo, ingresos del mes de noviembre. O sea, se puede llegar a dar el caso de un egreso que cobra el bono en la empresa que sale y ingresa y cobra el bono en la empresa que entra. O sea, nos da, al no darnos la letra exacta de esos casos, lo deja supeditado a sentido común o no sabemos qué cosa. Y bueno, el problema es si el empleador quiere o no quiere asumir esa situación de riesgo.
Lo mismo que también habla de la posibilidad de absorción de ese bono con reaperturas previas que hayan tenido los sindicatos, con aumentos unilaterales del empleador. Esto es para el típico caso de los fuera de convenio, o bien los empleados convencionados donde la empresa les dio más aumento que el básico. Ahí es bastante generosa porque habla desde enero del 2018, o sea que cubre todo el año, es como el caso más claro. Y también revisiones posteriores de los sindicatos, es decir, si yo tengo un gremio que hizo reapertura antes de este decreto, tendría la posibilidad de absorberlo. La misma norma dice que, salvo que expresamente el sindicato indique que no cabe la posibilidad de reabsorción. Y acá estamos en la lucha de lo que están diciendo los sindicatos, lo que dice la Cámara. Obviamente los sindicatos dicen que sí, las cámaras son un poco más reticentes, y lamentablemente el empleador tiene una norma que deja lugar un poco a la ambigüedad y que tiene que terminar tomando una decisión respecto de si paga o no paga el bono, lamentablemente generando antipatía, quizás para quien opte por considerarlo absorbido, porque la verdad es que la redacción no termina de ayudarnos a decir corresponde o no corresponde, y lo que es lógico, los sindicatos en su mayoría se están inclinando por el sí. Algunos no, ojo, han sido muy claros a través de sus páginas y han publicado reaperturas de paritarias que compensan esos bonos y han sido bastante tajantes, pero la verdad es que son los menos. La mayoría de los sindicatos han sumado más ambigüedad a la situación. Así que nada, la recomendación es informar un poco de cuál es el panorama. Ahí me están poniendo, por ejemplo, que el convenio lechero, yo no, la verdad que te lo debo, no lo tengo, pero aclaró que quedó absorbido. Han habido convenios específicos que han sido muy claros con la posibilidad de considerar que lo absorben o no, y obviamente dejan en cabeza del empleador la potestad de decir si quiere o no quiere pagarlo. Así que en estos casos es lo mejor porque uno sabe, tiene el respaldo. Tengan presente que el bono excluye trabajadores públicos. De hecho hay anuncios de que determinados sectores no lo van a pagar por cuestiones presupuestarias, lo cual es bastante controvertido, ¿no? Porque por cuestiones presupuestarias el sector público no lo va a pagar y deja supeditada la obligación en cabeza del sector privado. Personal de casas particulares y rurales habían quedado excluidos de la norma de origen. Obviamente hoy cada uno de esos gremios está pujando y luchando por tener su parte correspondiente. Sí tengamos presente que lo que es claro es la posibilidad de proporcionarlo a la jornada, porque me parece que tanto lo que sería UATRE como lo que sería casas particulares, de correr la misma suerte, si hay alguna noticia por parte de los gremios, es un caso donde suele haber proporcionalidad de jornadas y va a ser importante y va a ser distintivo. Hay muchas consultas respecto de franqueros, de eventuales. Yo entiendo que puedo analizarlos del mismo modo de la proporcionalidad. Bueno, ahí me mencionan panaderos, que está diciendo de pagarlo en 3 cuotas, porque no nos olvidemos que también le dejan la flexibilidad a los gremios de aquellos sectores críticos, rediseñar la estructura de pago del bono. Así que, por ejemplo, panaderos me están diciendo ahí que lo fracciona en 3 cuotas. La parte más interesante o salada del año que tuvimos fue esta gran modificación en cargas sociales, con la modificación de las alícuotas de seguridad social. Recordemos para la generalidad de los casos que hoy pasamos de un 17% al 17,5%, y el año que viene se va al 18%.
Y la contrapartida es la detracción, la posibilidad de traer un importe fijo, que también se iba modificando por año, este año fue de 2.400 pesos, sobre la base sujeta a seguridad social. Recordemos que esta modificación no afecta al 6% de obra social, no afecta nada de la normativa referida a obra social, es solo para lo que es seguridad social y lo mismo la detracción. Ya está anunciado que para el año 2018 se va a modificar la alícuota, para el año 2019, perdón, se modificaría la alícuota al 18%, siempre estoy hablando de las que son decreto inciso B. Decreto inciso A, en realidad, recuerden que tiende a la baja, porque la idea es unificar el decreto 814, el artículo 2, inciso A y B, en el 2022 unificarlos en el 19,5, con una detracción final de 12.000 pesos. Se anunció que no habría aumento para el año que viene de la detracción de los 2.400 pesos. Veremos si esto se termina efectivizando o no, pero en principio estaría suspendido el aumento que lo llevaba a 4.800. Y el año que viene también estaría en funcionamiento los 2.400, pero con una alícuota del 18%. Así que a estar atentos con eso. Lógicamente el propio formulario de declaración en línea es el que nos lo va a dejar, pero cualquier tipo de budget o presupuesto que se esté armando va a estar afectado claramente por esta situación. También recordamos que se van reduciendo los porcentajes del crédito fiscal. En este año 2018 no hubo modificaciones en los porcentajes, se mantuvieron los mismos, pero ya sí a partir del año que viene, de las cargas sociales que abren el año, sí se reducen los porcentajes, y como ese es un cálculo que se hace en papeles de trabajo, es importante tener la modificación de esa reducción. Y también recordemos que de la mano de la reforma previsional, en este caso la ley 27.426, se había modificado la edad en que yo podía intimar al trabajador para que se jubile. Se había corrido de los 65 años a los 70 años, es decir que durante 5 años más yo tengo que tener ese trabajador en nómina y no puedo intimarlo a que se jubile. Con lo cual lo que se hizo fue como contrapartida implementar que si el trabajador cumple con los requisitos de jubilatorios, yo lo voy a tener en nómina y no voy a estar pagando la parte de seguridad social. Es un beneficio que se le da a la empresa porque obviamente se le genera la carga y la obligación de esos 5 años adicionales, digamos, tenerlo en nómina, o caso contrario lo tendría que claramente indemnizar. Entonces, acá entre paréntesis, si bien no tuvo mucho ruido, no se escuchó mucho, hay una circular de ANSES, que es la 49 del 2018, que es la que establece el procedimiento para que ANSES le dé una certificación al empleado. Lógicamente el problema es que a veces es difícil hablar de esta situación con el empleado, pero es la obtención de una certificación donde se le dice al empleado si cumple o no cumple con los beneficios, para que la empresa pueda tomarse entonces este beneficio de reducción de cargas sociales. Y ahí establece el mecanismo en esa circular, establece lógicamente que este es un mecanismo hasta los 70 años, porque si el trabajador sigue en nómina después ya es una cuestión de voluntad de la empresa, porque a los 70 años ya tengo la posibilidad de intimarlo y ejecutar eso. Pero bueno, es una certificación que me da justamente la tranquilidad de que se cumplen no tanto la edad cronológica, que era lo fácil de corroborar, sino el tema de los años de aportes, que es la información que la empresa no tiene. Ahora, el certificado de ANSES lo tramita el trabajador, así que es algo que la empresa tiene que conversar con el trabajador, pero que obviamente le va a implicar una reducción
fuerte de lo que son las cargas sociales, para tenerlo presente y si es el caso de que tienen alguno, saber que ya lo podrían habilitar. Es dudoso y es cuestionable cuál es la potestad de ANSES para definirme que si no tengo el certificado corresponde o no corresponde la aplicación. Si por ejemplo yo tengo un trabajador que está en mi empresa hace 30 años, en blanco, donde se presentó todo y ya cumplió la edad, en realidad es un poco cuestionable esta obligación de esta circular de solicitar la certificación. Pero bueno, es como para tener el panorama. Como última novedad, y ya cierro que estamos un poquitito pasados de tiempo, tengan presente para lo que es la industria textil, calzado y marroquinería, que dado sí la crisis del sector, desde el mes de noviembre se les habilita y hasta el mes de diciembre 2019. Claramente noviembre son las cargas sociales que están venciendo el día lunes, para hablar de hacer las cosas al pucho. Se les permite la posibilidad de traer, en lugar de los 2.400, 12.000 pesos. Esto a través del decreto 1067 y el Ministerio de Producción ya sacó la resolución 127 que lo instrumenta. Y también está el manual para poder acceder al beneficio, porque el empleador tiene que informar a través de la página de AFIP, del servicio TAD, de trámites a distancia, tiene que informar que se encuentra dentro del sector. Recordemos que cuando sale la reforma que habla de la detracción de los 2.400, que entre paréntesis, recordemos que terminó siendo aplicable para el gremio de la construcción a partir del mes de septiembre también, así que si es el caso de que tienen alguna empresa constructora y no lo estaban aplicando, recuerden que la AFIP ya convalidó esta alternativa en una cuestión de redacción que fue muy discutida, pero que está convalidada. Pero bueno, también en ese mismo decreto 814 la redacción queda modificada con la potestad de que el Poder Ejecutivo establezca para determinadas actividades en crisis o por alguna circunstancia en particular la posibilidad de acceder a la detracción final, que es la de 12.000 pesos. En este caso va a ser la de 12.000 pesos con posibilidad de que se ajuste por inflación. Uno no quiere decir mucho ajuste por inflación porque ya nos agarramos de los pelos. Con posibilidad de ajuste por inflación para el año que viene, con lo cual se estaría haciendo unos 17.000 pesos, se está hablando. Pero bueno, hay que hacer todo un trámite, básicamente primero la presentación en el TAD, que implica la aceptación por parte del sindicato de que la empresa cuenta con empleados de determinados sindicatos que están en esta resolución que tienen en pantalla. Y bueno, modificar algunas cuestiones en los sistemas de AFIP, en el sistema registral, para luego finalmente en el formulario 931, esto en teoría ya está vigente y en funcionamiento, si yo cargo la actividad específica, tengan presente, previo haber hecho el trámite en el TAD y la comunicación al sindicato, eso es lo que me habilitaría la puerta, yo podría detraer de la base de cálculo entonces los 12.000 pesos. Para quienes cargan declaración en línea, saben que hoy el sistema controla los 2.400, bueno, habilitando estas actividades especiales de esta, fíjense cómo está redactado, dónde está la flecha. Esta no es una pantalla que sale del propio manual del Ministerio de Trabajo. En teoría el sistema ya nos está levantando y permitiendo la posibilidad de incorporar los 12.000 pesos. Pero, insisto, paso previo a haber pasado por el TAD y haber hecho los trámites de comunicación y de firma digital de parte del sindicato. Así que si tienen actividad textil o demás en esta instancia, bueno, a chusmearse el manual, porque lógicamente es una diferencia, de 2.400 a 12.000 es una diferencia. Bueno, eso fue el repaso, no sé si quedó algo, probablemente quedaron cosas en el tintero del año, el año tuvo muchos movimientos,
Les recuerdo que la charla se está grabando, se les va a estar mandando seguramente entre la tarde de hoy y en el día de mañana el material con las filminas. Ahí me estaban pidiendo un número de decreto que está en las filminas, así que cuando lo reciben ya lo repasan. Se está grabando entonces y van a estar recibiendo las filminas. No sé si quedó alguna duda puntual, hacemos 2 minutitos si quedó alguna duda y ya los libero porque nos pasamos un poquito del tiempo. Ante todo, agradecerles a todos la participación durante el año o en esta última charla en las que haya sido y desearles muy felices fiestas a los que se vayan yendo. Me preguntan, artículo 241, aplica resolución 4003 que indica de no retener retención de ganancias. O sea, en un mutuo acuerdo, es lo que Silvina pregunta, mi opinión respecto de un mutuo acuerdo de no retención de impuesto a las ganancias. En este caso, dos cuestiones. El fallo Negri es el que abre la puerta, previo a la resolución 4003 del 2017, que habla justamente de una gratificación, en ese caso era por retiro voluntario, pero encuadrada en el marco del artículo 241 y hablaba de la no gravabilidad, y la resolución 4003 lo recepta. Hoy lo que tenemos en realidad es justamente eso. Si yo hago un 241 y la persona no es ni directivo ni ejecutivo, no hay retención de impuesto a las ganancias. Mucho ojo, porque también el problema es que a veces lo que se hace es meter en ese 241 el preaviso, la integración mes de despido, le debía unas horas extras, le debía el bono proporcional del año. Esas cosas no estarían alcanzadas por esta liberalidad. Pero bueno, se ve mucho eso. ¿Qué pasa con respecto al bono y la licencia por maternidad? A ver, es lo mismo que está pasando con el tema del accidente con los accidentados. La realidad es que es lo que decimos, el bono lamentablemente fue muy poco concreto, dejó demasiadas aristas abiertas. Yo no creo que ANSES vaya a pagarle el bono a la empleada con licencia por maternidad, con lo cual a priori el bono habla de todos los trabajadores y no hace distinciones de situaciones. O sea que si la empresa se está agarrando de la idea de la obligatoriedad de pago, parecería que es la empresa la que se lo va a pagar como no remunerativo, entiendo yo. No le veo la necesidad de convertirlo en remunerativo porque, insisto, no creo que ANSES lo vaya a pagar, pero esto es futurología absoluta que no sabemos en qué va a quedar. Con respecto a la CRT, lo mismo, futurología, no sabemos cómo va a ser una pelea ardua, me parece, el tema de los bonos. A priori la superintendencia está diciendo que no corresponde como base, sujeta a impuesto, y las CRT algunas están diciendo que sí, algunas están diciendo que no, estamos en la lucha. No tenemos nada confirmado, así que acá es un poco plantear el escenario al empleador y que vaya por el camino que considere más pertinente. Y con respecto a la decla de los no remunerativos, sí es importante tener en cuenta que todos los pagos que nosotros hacemos tenemos que incorporarlos al 931. Más allá de si generan contribuciones o no, para eso tenemos para jugar las distintas remuneraciones, pero sí tenemos que informarlo, va como no remunerativo, podemos no ponerlo en la base de la remuneración 9, pero vamos a tener que hacer la decla de los no remunerativos. ¿Qué problema tenemos hoy? Que la AFIP lo que nos está diciendo es que en breve va a poner el código correspondiente. Así que hoy en día, la primera respuesta que había dado AFIP era usar el artículo 7 de la ley 24241. Después se está corriendo también la posibilidad de poner el convenio, poner norma decreto y poner el número. Ninguna de las dos termina de ser del todo correcta, así que dos alternativas de nuevo, o presentarlo como para cumplir con la formalidad y después rectificarlo cuando AFIP nos ponga el código, o esperamos a que AFIP ponga el código, ya está
en teoría avisado que va a estar el código, así que por ahí yo estoy hablando acá y ahora ya está en funcionamiento. Bueno, cualquier duda que pudiese haber quedado, la pueden mandar a través del mismo mail donde les van a estar enviando el material. Así hacemos el cierre, los libero y muy felices fiestas para todos.